La primera mención del gato en la literatura y los documentos rusos. 1. El gato doméstico, Felis catus, animal hoy profundamente arraigado en la cultura rusa, hizo su entrada de manera relativamente tardía en la documentación escrita de la Rus. Aunque su presencia física en el territorio está confirmada arqueológicamente desde épocas muy antiguas, la primera mención cierta en la tradición literaria y documental rusa data solamente del año 1230. Las excavaciones realizadas en numerosos asentamientos del área eslava oriental han demostrado que los gatos estaban presentes en la Rus mucho antes del siglo XIII. Restos óseos de felinos domésticos han sido hallados en Staraya Ladoga, en Pskov y en otros sitios fechados entre los siglos VII y IX. Su llegada fue probablemente facilitada por los mercaderes varegos, es decir, los vikingos, que mantenían activas rutas a lo largo de los grandes ríos hacia Bizancio y el mar Caspio, o bien ocurrió a través de los canales comerciales y culturales vinculados al Imperio bizantino y a la cuenca del mar Báltico. A pesar de esta presencia temprana, el gato no aparece en las fuentes escritas de los siglos XI y XII, ni siquiera en la célebre crónica de los años pasados, el texto historiográfico más importante de la antigua Rus, compilado en Kiev en las primeras décadas del siglo XII. Este silencio documental puede deberse a varios factores. El gato no había adquirido todavía un papel relevante en la vida cotidiana, religiosa o económica que justificara una mención explícita. O bien, simplemente, las crónicas, centradas en los acontecimientos políticos, militares y religiosos, no consideraban necesario registrar la fauna doméstica menor. 2. La primera mención escrita cierta del gato en la lengua rusa antigua se encuentra en la primera crónica de Novgorod, una de las fuentes historiográficas más importantes de la Rus medieval. Bajo el año 1230, el cronista describe una terrible hambruna que devastó Novgorod, una de las ciudades más ricas y pobladas de la Rus en aquel tiempo. La situación se volvió tan desesperada que la población se vio obligada a alimentarse de animales normalmente no destinados al consumo humano. El pasaje original dice lo siguiente: Adrukille con Inu, PS Inu, Koski. Es decir, y otros comían carne de caballo, carne de perro, gatos. Aquí aparece por primera vez la palabra koski, forma plural del nominativo singular koska, que designa con precisión el gato doméstico. Esta mención es considerada por los historiadores y los filólogos de la lengua rusa como la primera evidencia escrita de la palabra y del animal en todo el corpus de la tradición literaria eslava oriental. El contexto, una hambruna extrema, resulta significativo. El gato aparece no como protagonista de la vida doméstica, no como guardián de los graneros ni como animal de compañía, sino como alimento de emergencia, al igual que el perro y el caballo. Este detalle sugiere que, aunque era un animal presente y reconocible en la vida cotidiana de Novgorod, el gato no gozaba todavía de un estatuto simbólico o jurídico que lo hiciera digno de mención autónoma en las crónicas durante tiempos normales. Merece además señalarse que la forma atestada es koski y no kot. El cronista recurre por tanto al término genérico femenino, no al masculino específico. Este no es un detalle menor. Sugiere que en el uso hablado y escrito del siglo XIII, koska era ya la forma corriente y neutra para designar al felino doméstico en general, con independencia del sexo, mientras que kot debía de tener una circulación más restringida o semánticamente marcada. La primera evidencia escrita del gato en ruso es por tanto, en el plano léxico, una evidencia de la forma genérica.
Esto concuerda con su mayor difusión en las lenguas eslavas como término de uso común, a diferencia del masculino kot, más específico y presumiblemente incorporado a la lengua por canales distintos. 3. Las dos formas principales con las que el ruso designa al gato, koska en femenino y kot en masculino, no son de origen eslavo nativo. Ambas se remontan en última instancia al latín tardío catus, forma que a su vez refleja probablemente un préstamo de lenguas del cercano oriente o del norte de África, quizás del árabe kit o de un término bereber. Sin embargo, kot y koska no derivan la una de la otra en ruso. Representan dos adaptaciones paralelas de la misma raíz europea, que entraron en la lengua por vías distintas o en épocas diferentes. Basmer, en su diccionario etimológico de la lengua rusa, trata kot como préstamo autónomo con correspondencias directas en otras lenguas eslavas, checo y eslovaco kot, polaco kot. Estas formas remiten a un protoeslavo kotu, a su vez probablemente tomado del germánico katuz o de una variante latina sin sufijo. La vía de transmisión de kot parece haber sido predominantemente germánico continental, mientras que koska, con su sufijo ka, muestra una adaptación morfológica típicamente eslava oriental de una forma que pudo llegar a través del griego bizantino, katos, o por rutas comerciales meridionales. Este recorrido etimológico emparenta al ruso con las principales lenguas europeas: italiano gato, francés chat, alemán katze, inglés cat, español gato. Y confirma que el gato doméstico llegó a Rusia no como elemento autóctono de la fauna local, sino a través de las grandes rutas de intercambio cultural y comercial que unían Europa, Bizancio y el mundo árabo-islámico. La distinción entre las dos formas no es solo morfológica sino también semántica. Kot designa específicamente al macho adulto, a menudo con connotación de robustez o astucia, mientras que koska se ha impuesto como término genérico. En el ruso popular, kot ha desarrollado con el tiempo una rica red de matices simbólicos vinculados a la virilidad y al ingenio. Basta pensar en el célebre kot bayun de la tradición de cuentos, o en el gato sabio del prólogo al Ruslan y Lyudmila de Pushkin. Estas figuras hunden sus raíces precisamente en esta distinción morfológica originaria entre el macho nombrado de manera autónoma y la hembra designada de forma genérica. 4. Después del año 1230, las menciones del gato en los documentos rusos se vuelven progresivamente más frecuentes y revelan un cambio significativo en su estatuto social y jurídico. Uno de los testimonios más notables data del siglo XIV y se encuentra en el Pravosudije Mitropolichi, un código de derecho eclesiástico que establece una compensación precisa para quien matara o sustrajera una koska. Este dato es de gran importancia. El animal había adquirido un reconocimiento jurídico explícito, es decir, un valor económico y práctico formalmente protegido. La razón es evidente. El gato desempeñaba una labor insustituible como cazador de roedores en los graneros, las iglesias, los monasterios y las viviendas, y su pérdida era considerada un daño material resarcible. En los siglos siguientes, el gato se instaló de manera estable en el imaginario cultural ruso, convirtiéndose en protagonista de cuentos populares, como el kot bayun, el gato fabuloso de la mitología eslava, de proverbios, de estampas satíricas, las célebres Lubki del siglo XVIII con el gato de Kazán, y finalmente de la gran literatura moderna, de Bulgakov a Chejov.